Bien, hace unas semanas, en unos programas atrás, decíamos que el único elemento que puede suplir la dependencia del pasado es, de alguna forma, la dependencia del futuro. Y este último, también decíamos, tiene una puerta abierta para la Presidente y de ella depende. También decíamos que los 90 días posteriores a la muerte de Néstor Kirchner serían determinantes del curso político y económico que tomaría el país. Adherir a la congoja del luto, a la pérdida querida, provoca sumarse al dolor, lo que no significa que esto va a ocurrir toda la vida. Menos en dirigentes políticos, y más aún cuando esos dirigentes políticos son quienes toman decisiones de gobierno, decisiones políticas. El ejercicio de autoridad te implica, entre otras cosas, la firmeza de un liderazgo que la Presidente busca empeñosamente hacerse cargo. Ocupar de alguna manera el centro de la escena resultaba imprescindible para Cristina Fernández de Kirchner para consolidar el ascenso de su figura que de alguna manera la dejó, que dejó la conmiseración popular. En ese sentido, jugar fuerte, producir transformaciones, instalar la agenda, eran de alguna manera promociones ineludibles desde el punto de vista de lo que ocurría concretamente en el país. El posible acuerdo con el Club de París acaba de ratificar ese rumbo. El advertir a la oposición que no va a discutir sobre el presupuesto es otro atisbo de la impronta a adoptar concretamente. Ahora bien, aún con las contradicciones ideológicas con las que amaneció el kirchnerismo y que adecuó con el canje con esta instancia, implica de también ponerse en el centro de la escena política, como decíamos. Es imposible convivir dentro de la globalización sin ser parte de ella. A lo sumo se la puede combatir, pero desde adentro concretamente. Restarle mérito al anuncio removiendo otros del pasado, como han hecho algunos medios de comunicación, en igual sintonía es por lo menos insidioso. Es cierto que hace falta que los integrantes del Club de París den el visto bueno final, pero se ha avanzado bastante en torno a ello. También es cierto, lo decían aquí los economistas, que estos estados integran el Fondo Monetario Internacional, pero también hay un dato importante que ellos señalaban: la crisis que viven estos países desarrollados requieren de dinero y Argentina hoy la tiene a través de la reserva, la tiene a través del pequeño superávit fiscal que decía Rinaldi, es con lo que cuenta. El acuerdo logrado en Seúl en torno a la deuda sin monitoreo del Fondo Monetario presume entonces de un adelanto importante. Faltarán otros, obviamente, tal vez lo haya ocurrido en torno a la guerra de monedas y a la escasa autoridad moral de quienes no previeron la crisis cantada sea de alguna manera un atenuante. La presencia, creo que también, e influencia de Ignacio Lula da Silva es imposible de obviar en este sentido. Estados Unidos, como de costumbre, a través de la revaluación de la moneda, una cosa que hablamos también, pretendió trasladar la crisis de los países desarrollados a estos lugares. Claro que la situación ya no es la misma. Los importantes déficits de la urbe industrializada ya no son fáciles de ser absorbidos por los superávit de los emergentes. Pero además hay un hecho importante. Estos han convergido en consolidaciones regionales y hemisféricas, donde los resultados arrojan tantos beneficios políticos como un lado como económicos por el otro, que han terminado fortaleciendo a la región. Aún con esas dificultades de la autonomía económica, que fue lograda por decisiones políticas arriesgadas en muchos casos, osadas en otros, pero tal vez con resultados más positivos que negativos. Entonces lo ocurrido puede derivar en incentivos para la inversión, se verá. Los principales acreedores tienen vínculo directo con las empresas instaladas en el país. Pero además las condiciones económicas aumentan las expectativas de los inversores y se la ve a la Argentina desde otro prisma, al menos desde algunos lugares del exterior. Pero hay señales inequívocas que hay que tratar de modificar. Hay atisbos institucionales, está el tema inflacionario, está el tema del INDEC, que hacia afuera no generan de alguna manera la confianza suficiente en un país con las condiciones económicas que tiene la República Argentina. La coyuntura ha sido eficaz para el derrotero adoptado desde 2003 hasta la fecha, pero yo creo que ya es hora de programar con mayor amplitud de criterio y con un horizonte, diría que más precavido. Las cuestiones políticas van a tener que ver mucho en este sentido. Se está dando una de ellas, la pelea por el presupuesto, que aparece en el centro de la escena con una oposición que está descolocada, tirando mandobles al aire, porque no solo la muerte de Néstor Kirchner sacó los argumentos, sino que también se han producido brechas internas que aparecen en muchos casos insalvables, producto de las ambiciones personales de cada uno de estos dirigentes,
que integran naturalmente la oposición. Y en algunos casos se han convertido en torpes del análisis político. Al gobierno un rechazo de la norma del presupuesto le cae como anillo al dedo, porque va a gobernar con el actual. Entonces la discrecionalidad va a ser mayor, porque las pautas no van a requerir de comparaciones odiosas por parte de la oposición. Es decir, van a poder disponer de mucha más labilidad, si se quiere llamar de alguna manera, de los fondos públicos. Entonces, creer que se puede sorprender a la presidenta distraída es simplificar la personalidad de Cristina Fernández de Kirchner. Su dogmatismo lejos está del pragmatismo de Néstor Kirchner, aunque deba recurrir a esos métodos. No es ni el heredado liderazgo, no ha heredado liderazgo, tampoco atributos del poder de su marido, pero tampoco resulta alguien improvisado y lejos está de ser un estereotipo sin valor. Pongamos en principio las cosas en su justo lugar. El presupuesto enviado al Congreso es un dibujo total, absoluto. Ni la inflación es real, ni el crecimiento se ajusta a la realidad. El arrastre, fíjese, un solo detalle, el arrastre de este año suma casi el 80% del calculado para el que viene. Y los excedentes no se vislumbran claro, con lo cual va a tener una discrecionalidad para el manejo de esos excedentes realmente formidable. Ahora, esto no es óbice para obstaculizar el proyecto de quien gobierna ni intentar imponer el suyo cuando no se traduce desde el resultado electoral. Estamos próximos a un año en este último sentido, y es obvio que la desarticulación opositora prevea que la derrota está más cerca de lo que presentían. Ya no está la hidra de 7 cabezas que abarcaba el espectro político, pero tampoco hay aquel Heracles que logró vencerla. Esto recién comienza. Habrá que ver de cara al futuro cuáles son los movimientos políticos que da el gobierno nacional, cuál va a ser el rol de una oposición desarticulada y cuál finalmente serán los impactos de estos 90 días donde Cristina Fernández de Kirchner tendrá inevitablemente que consolidar esa conmiseración social que se le dio por la muerte de su marido y ajustar concretamente las posibilidades electorales a través de la recuperación de la identidad que había perdido el gobierno nacional, después de la 125 y con episodios posteriores. Allí estará el verdadero nudo de la cuestión y allí estará también el futuro electoral de 2011. Pero también allí estará la continuidad o no de un modelo de inclusión social que hasta el día de hoy tiene asignaturas pendientes, como dijo Rinaldi, realmente severas. La distribución de la riqueza como eje sustentable y fundamental de ese modelo de inclusión social que tiene entre los atismos más importantes esto que señalaba el economista. Hasta el próximo martes.